Tasa de desempleo juvenil 18-29 años. Fórmula de cálculo. Se emplea la población de 18 y 29 años que se encuentra desempleada y la población económicamente activa de 18 a 29 años. Metodología. Con base en la sección Características ocupacionales para personas de 5 años y más del ENEMDU, se construye el numerador del indicador siguiendo este proceso. Se consideran las personas de entre 18 y 29 años que, a la pregunta ¿qué hizo la semana pasada?, indicaron que no trabajaron y que al responder durante las últimas 4 semanas hizo alguna gestión para buscar trabajo tal como seleccionaron alguna de las opciones de la 1 a la 10. También se incluyen aquellas que eligieron la opción 11 en esta misma pregunta, siempre que hayan señalado alguna de las opciones de la 1 a la 7 en la pregunta ¿por qué razón no buscó trabajo?, y que respondieron afirmativamente a ¿está disponible para trabajar? El resultado se obtiene dividiendo la cantidad de personas desempleadas entre la población económicamente activa y multiplicando por 100. Fuentes de datos: Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU. Brecha salarial entre hombres y mujeres. Fórmula del cálculo. Para calcular este índice se emplea el ingreso salarial promedio de los hombres con empleo y el ingreso salarial promedio de las mujeres con empleo. Metodología. Primero se recogen los datos del ENEMDU sobre personas mayores de 15 años con empleo. Luego se eliminan los valores extremos que puedan distorsionar los resultados y a continuación se calculan los ingresos promedio de hombres y mujeres empleados y finalmente se aplica la fórmula para obtener la brecha salarial como un porcentaje. Fuente de datos. Toda la información proviene del ENEMDU elaborada por la INEC. Tasa de pobreza. Según la metodología del INEC, se clasifica en pobreza por ingresos y pobreza extrema, que es igual al número de personas cuyo ingreso per cápita es menor que la línea de pobreza o pobreza extrema, sobre el número total de personas en la población por 100. Se da a continuación la fórmula de la línea de pobreza. Metodología. 1. Recolección de datos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos realiza la encuesta de condiciones de vida. 2. Determinación de las necesidades básicas. 3. Cálculo del umbral de pobreza y pobreza extrema. 4. Actualización de las líneas de pobreza usando el IPC. 5. Con la línea de pobreza y pobreza extrema actualizada, se comparan los ingresos per cápita de los hogares con las líneas de pobreza. 6. Interpretación de resultados. 7. La INEC publica regularmente los resultados sobre pobreza y pobreza extrema en Ecuador. Índice de Desarrollo Humano. El cálculo consiste en la media geométrica de tres índices: de la expectativa de vida al nacer, de la educación y del ingreso nacional bruto per cápita. Metodología. Primero debemos de calcular los índices de dimensión de las tres variables anteriormente mencionadas, en el cual será el valor actual menos el valor mínimo, dividido por el valor máximo menos el valor mínimo. Estos valores son establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, organización la cual se encarga de calcular el IDH. Para la educación, el índice se obtiene calculando el promedio de los valores obtenidos de los índices de dimensión de sus dos componentes, de la esperanza de años de escolarización y de la media de años de escolarización. Para el ingreso, primero se normalizan los valores aplicando un logaritmo de base 10. Luego de obtener estos índices de dimensión, podemos calcular el IDH aplicando la fórmula. La información se obtiene de diferentes organizaciones, como por ejemplo de la UNDESA, de la UNESCO, de la UNICEF, del FMI, etc. Básicamente es el área que existe en la curva de X distribución y la de Lorentz. Para ello aplicaremos la siguiente fórmula que presenciamos aquí. Para ello se necesita el número de individuos o estratos, el ingreso medio y el ingreso de los individuos. La metodología que se empleará es: primero se determina el ingreso total del hogar sumando ingresos laborales y no laborales de sus miembros. El segundo paso sería calcular el ingreso per cápita dividiendo el ingreso total entre el número de integrantes del hogar. Y tercero, es usar esta variable para construir la curva de Lorenz y derivar el coeficiente de Gini. La fuente de datos principal es la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Inversión extranjera directa como porcentaje del Producto Interno Bruto. Fórmula de cálculo.
Para calcular este índice se utilizan los flujos netos de inversión extranjera directa en un periodo determinado en dólares. También se utiliza el Producto Interno Bruto medido en el mismo periodo en dólares. Metodología. Para calcular este indicador se utiliza la información estadística proporcionada por el Banco Central del Ecuador en la sección Sector Externo, Inversión extranjera directa y en la sección Publicaciones Generales, Información Estadística y seleccionamos el periodo. El proceso para su cálculo incluye los siguientes pasos. 1. Se obtienen los flujos netos de la inversión extranjera directa del periodo analizado en dólares constantes. 2. Se obtiene el PIB en dólares constantes y ajustado al mismo periodo. 3. Se calcula el cociente entre la inversión extranjera directa y el PIB multiplicado por 100. Fuentes de datos. Banco Central del Ecuador, sección Sector Externo, Inversión extranjera directa. Sección Publicaciones Generales, Información Estadística. Tasa de inflación. Fórmula del cálculo. Para calcular este índice se emplea el índice de precios del consumidor del periodo que se va a analizar y del periodo anterior. Metodología. Comienza con la recopilación de los precios de los bienes y servicios que forman parte de la canasta básica de consumo, incluyendo las cantidades específicas y sus ponderaciones. A partir de estos datos se calcula el índice de precios al consumidor o IPC utilizando el método de Laspers, que considera los precios de los bienes y servicios y su peso relativo en la canasta básica. Con el IPC de estos dos periodos consecutivos se aplica la fórmula que representa el cambio porcentual entre ambos periodos. Finalmente, la interpretación de este resultado permite identificar si se ha producido un aumento generalizado en los precios o una disminución, proporcionando información clave sobre la variación en los costos de vida a lo largo del tiempo. Fuente de datos. Todo proviene de la encuesta al índice de precios al consumidor elaborada por la INEC. Índice de precios al productor de disponibilidad nacional. Su cálculo se da a través del índice de Laspers y el uso de la participación de la producción del bien en el periodo base. Metodología. 1. Se eligen productos representativos de sectores clave como agricultura, ganadería, pesca y manufactura, basados en la tabla oferta-utilización. 2. Recolección de datos y precios a través de encuestas directas a productores y empresas. 3. Se calculan las ponderaciones de cada bien que reflejan su importancia económica en el año base usando el valor del bien, precio por cantidad producida. 4. Aplicación del índice de Laspers. 5. Se verifica la consistencia de los datos y se ajustan errores. 6. Interpretación de resultados. 7. Publicación y análisis. Fuente de datos. Encuesta de sistemas de indicadores, índice de precios al productor, índice de volumen físico e índice de remuneraciones y horas trabajadas, INEC. Crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales. La fórmula de cálculo. El crecimiento del PIB del periodo T es igual al PIB del periodo T menos el PIB del periodo T-1 dividido para el PIB del periodo T-1 multiplicado por 100. Fuentes de datos. Se recopilan los valores trimestrales del Producto Interno Bruto a precios constantes ajustados al año base, a partir de la tabla de oferta y utilización final de bienes y servicios publicada por el Banco Central del Ecuador. Metodología. La información se recolecta, como mencioné anteriormente, y esta se encuentra en valores trimestrales, por lo cual es necesario calcular el PIB anual, el cual consiste en la sumatoria de los valores trimestrales para el periodo T y para el periodo T-1. Después podemos aplicar la fórmula que nos va a dar un resultado en forma de porcentaje. Económica coyuntural. La fórmula de cálculo es la que pueden apreciar a continuación y los datos que se utilizan están a la derecha descritos. La metodología. El índice de evolución de actividad económica coyuntural utiliza una metodología similar al índice de Laspers, empleando ponderaciones basadas en las cuentas nacionales. Analiza la producción real considerando sectores claves que representan más del 60% del PIB. Cada sector incluye indicadores específicos como exportaciones, consumo energético y gasto público.
Ajuste de datos. Para generar datos precisos se eliminan fluctuaciones estacionales y cíclicas, permitiendo análisis comparativos confiables. Los resultados presentan en dos formatos. Serie ciclo tendencia. Capturan cambios persistentes y tendencias subyacentes. Series brutas. Reflejan las observaciones sin ajuste. El enfoque ajustado por ciclo tendencia facilita una interpretación clara de las tasas de crecimiento y evolución económica al eliminar efectos estacionales e irregulares. Saca la información de las cuentas nacionales.